Para el ejercicio 4 tenemos un supuesto donde nos dice que una compañía discográfica quiere tener controlados todos los CDs que produce. De cada CD quiere saber el título, el coste de producción, la cantidad de copias que lleva vendidas. Evidentemente quiere saber quién es el grupo o solista al que pertenece el CD. De esto se conocerá su CIF, suponemos independientemente de si es solista o grupo tiene uno asociado, nombre artístico, teléfono y dirección de contacto. Además quiere saber qué temas componen los CDs, cuáles han estado en distintas listas nacionales e internacionales, en qué posiciones y durante cuánto tiempo en total han ocupado estas posiciones. De los temas querrá controlar su nombre, su duración, el CD en los que está incluido, puede estar en más de uno, así como la posición que ocupa dentro de los temas de cada CD. El nombre de un CD se puede repetir en distintos grupos, evidentemente no para el mismo. Y dos grupos distintos pueden tener dos temas que se llamen igual, pero evidentemente el grupo no hará esos dos temas a los que les dé el mismo nombre. Supondremos que en un CD interviene siempre un solista o un grupo. En cuanto a las listas de éxitos, se conoce el nombre de la lista, que puede coincidir en distintos países, pero no en el mismo. El país donde se realiza la lista y el año en el que nació la lista. Bueno, de esta primera lectura sacamos que al final tenemos una serie de entidades, ¿no? CD, tenemos solista o autor del grupo, tenemos también que tenemos el propio tema, además también tenemos las listas donde se tienen que guardar, etc. Vamos a ir poco a poco. Al final vemos que comenzamos con una compañía discográfica que quiere tener controlados los CDs que produce. Como hemos dicho, eso sería la organización que hace la base de datos. De cada CD se quiere saber el título, el coste de producción y la cantidad de copias. Pues ya tenemos una entidad donde nosotros vamos a colocar aquí que tenemos la entidad CD y que queremos saber el título, el coste de producción y la cantidad. Pues definimos los atributos, título, coste y copias vendidas. Vale, y lo unimos como siempre hacemos con su entidad para poder trabajar con ella. A partir de aquí tenemos que decir, pues, por ejemplo, evidentemente se quiere saber quién es el grupo o el solista al que pertenece el CD, ¿vale? Además, este es un enunciado complicado porque nos dice también el nombre del CD se puede repetir en diversos grupos, evidentemente no para el mismo. Y dos grupos distintos pueden tener dos temas que se llamen igual. Vale, pues lo que nos está diciendo aquí de una forma es que esta entidad que tenemos aquí, pues definiremos el título, pero que además necesitaremos un campo adicional como es el artista que ha generado ese CD o que ha producido ese CD, el que nos identificará, puesto que nos dice que el nombre del CD se puede repetir en distintos grupos, pero no para el mismo. Pues tendremos aquí que un CD tendrá estará relacionado con CD pertenece. Y aquí tenemos la primera interacción de lo que sería una generalización, una especialización. Es que nos dice que evidentemente quiere saber quién es el grupo o solista al que pertenece el CD. Es decir, hacemos dos tipos. Y esto es lo que hablábamos cuando desarrollábamos el modelo entidad-relación extendido, donde decíamos que podíamos definir, por ejemplo, una generalización, es decir, yo coloco el artista, ¿vale? Que sería el que ha creado el CD, bien sea un grupo o bien sea un solista. Y al final nos dice que de estos, bien sea el grupo o el solista, supondremos que si es solista o grupo tiene asociado un CIF, un nombre artístico, un teléfono y una dirección de contacto. Con lo cual tendremos un campo clave que será CIF,
Tendremos también un nombre artístico y esto va a ser un atributo tradicional, no primario. Artístico. También tenemos su teléfono y su dirección. Su teléfono, perdón. Y su dirección. Vale, y dirección estamos en las mismas. Podemos establecer una dirección y permitir que cualquier cosa, o podemos directamente también crear esas relaciones al final donde un artista vive, por ejemplo, colocamos ya aquellas entidades que vamos a saber que son débiles, ¿vale? Pues un artista sería débil porque necesita una dirección. Vamos a decirle que un artista, vamos a enlazar con vive, y vamos a enlazar con vive en una calle, ¿vale? Esta calle tendrá nombre, ¿vale? Vamos a decir que la calle estará relacionada con una ciudad y esta con una provincia, ¿vale? Igual que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Ciudad, relacionado con nombre, calle. Aquí podemos incluso crear la relación de forma automática, ¿vale? Decimos aquí que situada, ahí voy a dar un poco que seguramente no lo veréis, situada en una ciudad, y que la ciudad pues va a tener un atributo identificador que será el código de ciudad, además de, por ejemplo, un atributo nombre. Y este atributo nombre lo identificaremos aquí como atributo normal, pero como atributo clave cuando hablamos de una calle, ¿vale? Igual que hemos hecho siempre. Y aquí la ciudad lo mismo, pues con provincia idénticamente. Decimos que aquí podemos estar situada en una ciudad, ¿vale? Las cardinalidades ya prácticamente las podemos averiguar de forma. Una ciudad está, una provincia está situada en una ciudad, o sea, tiene una mínimo, máximo n, y la contraria, pues 1, 1. Una ciudad en una sola provincia. Definimos la cardinalidad de la general de la relación, pues tenemos aquí esa 1n, y si estamos aquí, pues esas pequeñas restricciones de existencia las mencionamos aquí en forma de etiquetas, diciendo que cada una las tenemos. ¿Vale? Al final la calle está situada en una ciudad, estaríamos en idéntica posición, y una ciudad tiene una o múltiples calles. Y aquí idénticamente esa 1n y esas dos restricciones de existencia que tenemos o hemos establecido siempre con este caso de definición de la dirección, ¿vale? Tenemos aquí que esta, por ejemplo, como tenemos nombre y nombre se puede repetir, pues en lugar de existencia sería una restricción de identificador. Es decir, necesitamos el código de ciudad para poder identificar la calle. Y al final, lo único que nos faltaría es definir del artista que vive en una calle y solo en una calle, y que en una calle pueden vivir o 0, voy a coger este de aquí, o 0 o n artistas. Con lo cual tenemos una 1n idénticamente, independientemente de ese cardinalidad mínima que tenemos.
Con lo cual el apartado de dirección pues lo hemos convertido de un formato a un diseño más perfecto, donde permitimos menos errores que nos puedan introducir el usuario. Tenemos que el artista se complementa con ese nombre artístico y ese CIF. Y lo que veníamos diciendo antes, o lo que hemos introducido antes, es que el artista estaría dividido, es decir, podría ser o un solista o un grupo. Y tenemos que reflejarlo también mediante una especialización o generalización. Aquí el modelo de relación entidad-relación extendido no suele tener lo que sería unos apartados o una nomenclatura clara, y utilizamos un rombo que descargamos y rotamos para decir que los tipos que podrá tener un artista serán dos, ¿vale? Por una parte tendremos un tipo grupo, mientras que por otra parte tendremos un solista. Que unimos con el supertipo, es decir, decimos que este artista puede ser o grupo o solista, y podemos marcar el tipo de especialización que hemos creado. Es decir, si tenemos un artista, podemos decir que tiene dos propiedades esa especialización: que sea total o parcial, es decir, que puedan haber o no más grupos, o sea, que un artista puede ser solista, puede ser grupo, pero puede ser otra cosa más, ¿vale? En este caso, pues nos dice que no, que puede ser o grupo o solista, con lo cual tenemos una restricción total, es decir, los subtipos solo pueden ser estos, no pueden ser más. Y disjunta o solapada, es decir, que un solista pueda pertenecer a un grupo, o pueda ser un grupo, o un grupo pueda ser un solista. Que ahí podemos tener casos donde, por ejemplo, un solista puede ser un grupo o se pueda comportar como grupo, ¿vale? Con lo cual tenemos que será total y solapada esa generalización, especialización que tenemos, y ponemos esa TS para identificar y que nos facilite luego la transformación de este modelo a un modelo de tablas que tenemos. Volviendo a lo que sería el enunciado, después de este impasse, pues tenemos que nos dice que ya hemos reflejado el nombre artístico, el teléfono y la dirección de contacto. Además, quiere saber qué temas componen los CDs y cuáles han estado en las distintas listas internacionales y nacionales, en qué posiciones y durante cuánto tiempo en total han ocupado estas posiciones. Vale, pues de los temas, que es la entidad que necesitamos, que nos está diciendo que queremos saber cuántos hay en un CD, vale, pues decimos temas. Si vemos un poco, decimos tema puede estar en un CD o debe estar en un CD como mínimo. Pues si puede estar en un CD como mínimo, este es candidato a reemplazarlo por una entidad débil. Temas. Nos dice que de los temas queramos controlar su nombre, su duración y el CD en el que está incluido. Vale, pues, su nombre, lo tenemos aquí un atributo, su nombre, duración, nombre, duración, y CD en lo que está incluido. ¿Cómo controlaremos el CD en el que está incluido? Pues al final relacionándolo con CD. Vale, pues tenemos aquí que si nosotros creamos una relación y le decimos que CD incluye temas, ¿vale? Este tema tiene que estar incluido en un CD porque nos dice que lo queremos controlar, por lo tanto será una 1, ¿vale? Pero si leemos un poco más nos dice que el nombre de un CD se puede repetir, vale, dice de los temas se querrá controlar su dirección y el CD en el que está incluido, pero puede estar en más de uno, así como la composición que ocupa dentro de los temas del CD.
Con lo cual aquí tenemos que otro atributo adicional que sea posición. Y que vamos a ver cuál es la casuística, por ejemplo, de esta posición. Si nosotros, por ejemplo, establecemos posición aquí, ¿vale? Decimos que el tema tiene una posición, ¿vale? Es decir, este tema tendrá esa misma posición independientemente del CD en el que esté incluido, que puede ser una opción válida, sobre todo si vemos que para identificar el tema necesitamos el título de ese CD, ¿vale? Y necesitaríamos repetir ese nombre de tema si al final hay temas repetidos. Si nosotros lo pusiéramos ahí, nosotros incluye, CD incluye posición, también lo tendríamos y también sería posible definirlo. Y guardaríamos un histórico de la posición que tiene un tema en un CD, ¿vale? Y que no es propiedad de tema. Vamos a seguir viendo, sobre todo para definir cuáles los campos clave que me define un tema. Dice, el nombre del CD se puede repetir en distintos grupos, evidentemente no para el mismo, y dos grupos pueden tener dos temas que se llaman igual, pero evidentemente un grupo no era dos temas a los que dé el mismo nombre. Supondremos que un CD interviene siempre un grupo o un solista. Vale, pues lo que nos está diciendo básicamente es que si el tema no se repite para un artista, que un CD tendrá un artista, ¿vale? Es decir, un CD tendremos una cardinalidad mínima, pertenecerá mínimo a un artista, máximo a un artista. Un artista tendrá mínimo, pues podemos poner ese 0n, ¿vale? Podemos tener datos de un artista que no tengan un CD asociado, con lo cual tendremos una 1n como cardinalidad de la relación. Sí que es cierto que, por ejemplo, si estamos forzando a que el CD tenga un artista y el CD está identificado por un campo título que se puede repetir para diferentes artistas, necesitamos que esta entidad se convierta en una entidad débil, ¿vale? Que tenga el campo CIF como campo clave, es decir, que traspasemos este campo CIF a esta entidad para poder identificar lo que sería un CD. Y al final estamos estableciendo pues esa restricción de identificación que tenemos o que hemos definido para esa entidad CD. A su vez, cuando yo tengo esta entidad aquí, pues voy a decir que si tengo el nombre repetido o diversos grupos, diversos artistas de diversos CDs pueden tener temas que se llamen igual, pues voy a ponerle nombre y al final voy a necesitar lo que serían los atributos identificadores de la clase CD, que en este caso en particular será el CIF del artista y el título, y los voy a necesitar aquí en esta entidad para poder identificar a la entidad temas. Es decir, un tema estará incluido en 1 mínimo o n, porque nos ha dicho que se puede incluir en muchos CDs. Nos dirá también que un CD puede tener o una o n canciones, ¿eh? Es decir, mínimo una canción, máximo n, tenemos una relación con una cardinalidad nm, ¿vale? Muchos a muchos, y además tenemos esa restricción de aquí de CD que necesita mínimo una canción, pues tendremos esa restricción de existencia que podemos conseguir perfectamente de aquí y colocarlo. Estaríamos en disposición, ¿vale? Tenemos el campo posición que podríamos incluirlo perfectamente dentro de la relación, ¿vale? No estaría mal. Como
al ser una NM, y luego lo veremos y lo explicaremos, este atributo es mejor colocarlo dentro de lo que sería la posición, dentro de lo que sería la relación, es decir, que guarde un histórico, que tenga un atributo que no pertenecería ni a tema ni pertenecería a CD, sino a la combinación, al conjunto de CD y temas. Y solamente nos faltaría definir las listas de éxitos, en la que nos dice: en cuanto a las listas de éxitos, se conoce el nombre de la lista. Vale, pues tenemos que crear un atributo, perdón, para las listas de éxitos. Dice: la lista de éxitos se conoce el nombre de la lista, que puede coincidir en distintos países, pero no en el mismo. El país donde se realiza la lista y el año en que nació la lista. Pues nada. Tenemos que hay un atributo nombre que nos identifica, pero que nos dice claramente que ese nombre, pues al final no va a servirnos para identificarnos, porque pueden haber diferentes países. Podemos generar lo que sería la relación y decir que pues un tema está en una lista, es decir, o ha estado en una lista. Un tema podrá entrar en una lista o no entrar, por lo cual pues tenemos que ese tema puede estar en 0 listas o en muchas listas, y una lista pues tendrá como mínimo un tema y como máximo n, ¿vale? Con lo cual estamos también en una relación nm que tenemos definida aquí, ¿vale? Tenemos que ya tendríamos, pues si estamos estableciendo que la lista tiene un mínimo de 1, pues una pequeña restricción de existencia aquí, contra temas. Y lo que sí que nos dice es que las listas pueden tener, o sea, se conoce el país, puede coincidir en distintos países, pero no en el mismo. El país donde se realiza, si queremos guardar, y el año en que nació la lista. Pues el año sería algo que se guarda, es decir, mi lista, los 40 principales de España, tiene un año de creación, por ejemplo. Año creación. Mientras que necesitamos una entidad adicional que puede ser perfectamente la de país, ¿vale? Que sería un país que puede tener o no 0 o n listas, ¿vale? Es decir, podemos tener perfectamente un listado de países que podemos descargar de internet. Eso está disponible para todos. Ahí tenemos la entidad país, y lo que hacemos es asociarlo con lista. Del país no nos dice nada, pero básicamente pues lo que tenemos es un código de país y un nombre. Voy a duplicar estos dos y me los bajo aquí, y sería solo cambiar código de ciudad por código de país, que sería el campo clave. Vale, todos hemos llamado por ese más 34 y conocemos el nombre, el código que está en nuestro país. Aquí ponemos que pertenece a un país, y que, como nos dice que tenemos o podemos tener listas cuyos nombres sean iguales, es decir, pues por ejemplo las listas Billboard, que son muy conocidas a nivel mundial, que diferentes países tienen la misma lista con el mismo nombre, tendremos que establecer un atributo que será el que me permita identificar esa lista de forma unequívoca. Con lo cual tenemos que aquí una lista podrá pertenecer a un país y solo un país, ¿vale? Un país podrá tener o 0 o múltiples listas, y la lista necesitará esa identificación, ese código, ¿vale?, del país para poder identificarse de forma unequívoca. Con lo cual tenemos aquí al final una relación 1n, ¿vale?, y nuestro diagrama completo donde hemos establecido. Aquí estar muy atentos, porque en el enunciado
empieza ya a estar más liado, es decir, se nos da información de varias entidades, de sus atributos, no de forma concreta, sino de forma saltada, pues intervienen una serie de oraciones que nos dan o nos especifican casos antes de seguir con el listado de atributos que queremos guardar, por lo cual siempre está bien llegado a hacer un resumen o un repaso de decir, pues, de cada CD se quiere saber el título, el coste de producción y la cantidad. Pues de cada CD, título, coste de producción y las copias vendidas. Se quiere saber el grupo solista al que pertenece. Tenemos el artista y el grupo y solista al que pertenece ellos, dos. Tenemos también que se conocerá de estos el CIF, el nombre artístico, el teléfono y la dirección. Pues tenemos la dirección toda establecida, el CIF, el nombre artístico y el teléfono. Tenemos también que nos dice que además se quieren saber qué temas componen los CDs y cuáles han estado en distintas listas internacionales e internacionales. Pues tenemos que los temas los tenemos reflejados, los tenemos asociados con los CDs, la posición en la que incluyen ese CDs, pero también los tenemos asociados con listas, con lo cual estamos cumpliendo los requisitos. Pero, por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo en total han ocupado esas posiciones? ¿Vale? Pues al final sí que hemos guardado lo que sería la posición del CD, ¿vale? Pero no hemos guardado la posición en la lista, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos que colocar que el tema ha estado en una lista, ¿vale? Ha ocupado una posición y tenemos que guardar, además de la posición, una fecha de inicio y una fecha de final, es decir, cuánto tiempo ha estado. Lo podemos hacer así y durante cuánto tiempo total ha ocupado esas posiciones, o directamente calcularíamos la posición, pero al final es más sencillo o me da más posibilidades porque al final un cálculo se puede hacer de forma rápida. Ponemos fecha inicio post, por ejemplo, y fecha fin post. ¿Vale? Con lo cual tendremos que estas de aquí nos dirán exactamente la cantidad de días, días, semanas, meses, años que ha ocupado esa posición. Esto tenemos que tener en cuenta que esta posición también formará parte del campo clave, es decir, tendremos los campos claves cuando transformemos, necesitaremos transformar esta entidad y crear una tabla adicional, y esa tabla adicional necesita tanto los campos de esta como un campo que decida la posición como los identificadores de esta entidad, ¿vale? Con lo cual, si nosotros tenemos la posición, la clave primaria de temas, que será el CIF, el título y el nombre del tema, la lista donde está hecho, el nombre de la lista, el código del país y el nombre de la lista, perdón, y además la posición donde se establecerá. Si no establezco esta posición como parte del campo clave, cuando hagamos esta relación solo podremos tener o guardar una posición en la que esté. Eso lo veremos más adelante, es difícil que lo veáis ahora, pero dentro de poco, cuando veamos todo el paso a tablas, veréis cómo estos campos tenemos que incluirlos dentro de la clave primaria que conforman la relación entre estas dos entidades. Bueno, pues hemos encontrado aquí un pequeño fallo de los temas que agarrar el nombre, los CDs en los que está incluido, así como la posición que ocupa dentro de cada CD. El nombre de CD se puede repetir en distintos grupos, evidentemente no para el mismo, y dos grupos distintos pueden tener dos temas que se llamen igual. Pero evidentemente un grupo no hará que dos temas tengan el mismo nombre. Vale, pues lo hemos establecido porque al final nosotros para identificar un tema tenemos el CIF del artista, el título del CD donde está incluido y el nombre del tema. Supondremos que en el CD interviene siempre un grupo muy solista, es decir, pues sí, lo hemos definido con esa cardinalidad mínima que hemos dicho que tiene mínimo un artista.
y que en cuanto a las listas de éxitos te conoce el nombre de la lista, el país en el que está formada y el año en que nació la lista. Además, utilizamos ese código de país para identificar el nombre de la lista, con lo cual tendríamos ya nuestro diseño de base de datos ya creado, ¿vale? Y que podemos descargar y podemos ver. Lo descargamos, lo tenemos ya guardado y aquí se termina el ejercicio número 4. Un saludo.